¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues la DEA continúa generando polémica, información. De entrada, hace unas cuantas horas, su titular de plano dijo, vamos a ir a donde tengamos que ir para detener a lo que ellos definen como los productores de fentanilo, los generadores de la crisis que vive su país, y nuevamente ubican al cártel de Sinaloa, a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, como protagonistas de esta historia. Pero dentro de esta misma comparecencia, pues comenzaron a señalar a la DEA, a la titular de la DEA, de estar llevando a cabo contratos con adjudicaciones directas para beneficiar a los cuates precisamente de la actual directora. Voy a platicar a fondo con un gran escritor, gran analista, por supuesto, investigador, Imanuel Canellada, sobre este tema de la DEA. ¿Qué tal, Imanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Vaya temita, ¿eh? Vaya temita. Oye, Uy, es que de verdad sorprende y te pido desde aquí ya tu experiencia que tienes, tú que has escrito, que has investigado todo lo que se relaciona precisamente con América Latina, los diferentes entes de poder. ¿Es hipocresía de la DEA? ¿La DEA está inmersa ya en esta economía criminal como tal que se comporta de una manera en la cual lo importante es aparentar cuando es un hecho la responsabilidad que tiene en la llamada guerra contra las drogas? ¿Cuál es la valoración que le das tú a la DEA en todo este escenario, querido? bueno, primero, yo creo que estas declaraciones de Milgram en el Congreso, creo que están en el marco electoral, ¿no? Ya están en campaña también en Estados Unidos y los republicanos traen ¿no? Esta campaña contra México, responsabilizando a México y al gobierno mexicano, etcétera, del tema del fentanilo, ¿no? Esta epidemia de adicciones y de muertes por sobredosis, se habla de alrededor de 100,000 personas al año en Estados Unidos, etcétera. Entonces creo que estas declaraciones están espectaculares, en donde la responsabilidad otra vez es México, o puede ser o Colombia, o me da igual, ¿no? También menciona Venezuela incluso, ¿no? También eh, a mí se me hace que se dan en este marco de campaña electoral y en la necesidad que tienen los demócratas de desahogar un poco esta presión que ha puesto a los republicanos, porque acuérdense que cuando vienen las campañas, uno de los lugares comunes para hacerse de votantes en un país enormemente racista como es Estados Unidos es golpear a Latinoamérica y específicamente al vecino del sur, México, ¿no? Con el tema de los migrantes, de la migración y con el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, creo que es en este marco, ¿no? Pues se ve muy acalorada diciendo que van a llegar hasta donde sea y que van a perseguir y que van a ponerle huella a los funcionarios corruptos, etcétera. Claro, como bien lo dices, de esos 5 millones de dólares que están siendo investigados en adjudicaciones muy sospechosas, 1,5 millones fue para pagar un informe externo, una especie de auditoría externa que se hizo a modo de la DEA. Los expertos dicen que ese informe, que costó 1,5 millones de dólares y que lo hizo un amigo de la directora de la DEA, cuando era fiscal en New Jersey, este informe es un informe muy blando, un informe que realmente no se mete a fondo con problemas muy serios que tiene la DEA, sobre todo en Latinoamérica. La DEA Latinoamérica que, entre otras cosas, señalan los expertos, estos informes no han abordado el problema de los agentes de la DEA que están operando en Latinoamérica y que están siendo cómplices del crimen organizado. Hay un José Irizarry, que Uh fue -huh. ex agente de la DEA colombiano, 12 años de cárcel por lavar dinero a los cárteles colombianos, que habla hace una serie de declaraciones que el narcotráfico es un gran juego, es un gran juego donde la DEA se divierte mucho, pero que no están consiguiendo absolutamente nada, que nadie va a parar el flujo de la droga hacia Estados Unidos, llámese fentanilo, llámese lo que se llame, no importa. No es real, es una enorme simulación, hay mucho dinero en juego, tienen que ver el tema del tráfico de armas, pero también en el informe feroz que hace la DEA sobre los chapitos, es muy interesante cómo hacen todo un análisis de cómo actúa cada uno de los hijos del Chapo Guzmán, que además es el enemigo preferido de Estados Unidos, ¿no? El Chapo Guzmán, ¿no? Por desgracia en México compramos estos discursos absurdos,
Y bueno, y ahorita son los hijos. Y hace todo un análisis, ¿no? La DEA, el último informe sobre el tema fentanilo, que es el gran enemigo. Primero fue la marihuana, luego fue la cocaína, ahora es el fentanilo. Hace todo un análisis y cómo operan los chapitos, cada uno de los hijos, qué función tiene, qué parte de la operación masiva, brutal de invasión de fentanilo de Estados Unidos y cómo la droga llega a lugares como Chicago o Los Ángeles. Ajá, hasta ahí llega el informe. ¿Y luego? La gran pregunta es, ¿y luego? Ok, supongamos que esto es así y que el cártel de Sinaloa, que los hijos del Chapo, en esta mega operación brillantísima, superinteligente, donde el mal opera para destruir a la ciudadanía estadounidense, logran introducir este fentanilo ya tratado, etcétera, a las ciudades que dice, pero se está consumiendo masivamente en Estados Unidos y se está consumiendo en los pueblos aislados del medio oeste, en las sierras de Estados Unidos, en las playas, se está consumiendo en todas partes. ¿Cómo llega ahí? Y esa parte la DEA nunca lo explica. Siempre, todos sus informes tienen que ver cómo operan los cárteles en México, en Colombia, cómo operan los funcionarios corruptos en México, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, pero nunca los informes de la DEA, o rara vez, por lo menos lo que hace en público, tiene que ver cómo operan los cárteles que distribuyen la droga en Estados Unidos, cómo llega la droga en Estados Unidos a los bolsillos de la gente, cuando se sabe que a través de ese teléfonos celulares hay menús donde eligen lo que quieren y lo piden y a la puerta de la casa les llevan la droga. ¿Quién está operando eso? ¿Quién está operando eso? ¿Quién Claro, está permitiendo que eso opere? ¿Quién está permitiendo que eso opere? Alguien está permitiendo que eso opere, ¿no? Me queda claro que alguien lo está permitiendo. Alguien está tolerando que se opere y que esa droga esté en las calles de Estados Unidos y que llegue a todos los pueblos y ciudades de Estados Unidos, a los pueblitos más pequeños de Estados Unidos, a los condados más aislados, en las zonas más remotas de Estados Unidos, está llegando la droga. ¿Cómo llega ahí? ¿Qué pasa con, claro. con las bandas de moteros, etcétera, ¿no? Oye, Manuel, en este punto mencionabas algo en esta disertación muy interesante. En México nos gusta comernos esa historia, creer esas historias. Tú, Ujú. uno de los libros que escribiste, Litio, me llamó mucho siempre la atención por esa profundidad con la cual abordas esos intereses que se entrelazan alrededor de algo tan importante, pero también la narrativa, muchas veces que se hace para vender un producto, para vender una historia con la cual justificar otro tipo de reacciones. Esto es lo que ha privado en la guerra contra el narcotráfico, la llamada guerra contra el narcotráfico, esta narrativa de inventar los monstruos para después destruirlos. Sí, yo cada vez estoy más convencido de eso. Yo alguna vez reconozco que compré esta forma de maniquea de ver el problema del consumo de droga, ¿no? Lo compré en su momento, porque además se ha estructurado desde hace mucho tiempo, ¿no? Se estructuró desde Lázaro Cárdenas, ¿no? Hay toda una historia. En el gobierno de Lázaro Cárdenas se intenta legalizar la marihuana con fines terapéuticos, porque ya se había probado que tenía ciertos beneficios, sobre todo para enfermos neurodivergentes, y cuando se echa a andar la posibilidad de aprobar una ley que permitiera el uso de la marihuana con fines de médicos, la reacción de Estados Unidos va a ser brutal, ¿no? Incluso hay informes que dicen cómo a Lázaro Cárdenas le amenazan y dicen, te invadimos, ¿eh? Como apruebes esto. ¿Por qué? ¿No? Esta pregunta que no se termina de responder, ¿no? Pero bueno, en algún momento tal vez compré esta narrativa maniquea. Ahora sí, no, definitivamente no la creo. Hay evidencias bastante claras en cómo, por ejemplo, la industria extractivista utiliza el crimen organizado para crear vacíos en ciertos territorios y para desplazar a comunidades y poder llegar a explotar esos territorios, ¿no? Ahí están los nexos, ahí están las pruebas, se ha demostrado cómo actúa impunemente el crimen organizado en coalición con estas grandes empresas extractivistas nacionales y extranjeras. Eh, y también hay una afirmación de ciertos economistas que dicen que en este momento el sistema capitalista
se sostiene gracias a la inyección del dinero que entra de las actividades ilícitas. Es decir, el sistema capitalista que durante décadas viene operando con base en el crédito, o sea, no en dinero líquido, sino con crédito, se sostiene gracias al dinero que entra del crimen organizado, ¿no? Que se lava y que se inyecta en las venas del sistema financiero internacional globalizado, y que de esta manera se ha sostenido. Si no, la crisis económica que estaríamos viviendo sería inimaginable, indecible. Entonces, hay un interés real por parte de los dueños del gran capital, por parte de los dueños de los bancos, de los sistemas financieros, que son los que de alguna manera hacen que circule el dinero y que este dinero exista, o que no exista. Hay un gran interés. ¿Por qué razón no se meten con Suiza? Suiza se está lavando dinero de una forma, pero escandalosa y descarada. Todo el mundo sabe cómo se está lavando el dinero en los paraísos fiscales, cómo se va, de cómo se lava, cómo sale de donde sale y cómo llega. Ahí está. Y realmente, y siguen atacando o sea, el gran problema es el Chapo Guzmán. No están atacando centros financieros como Suiza y otros, ¿no? Como Andorra o como en su momento Panamá, etcétera. Estos paraísos fiscales donde se está lavando el dinero, donde realmente, ahí es donde les harías daño, ¿no? Si realmente existiera esta conjura de malvados narcotraficantes, el verdadero daño les harías en el sistema financiero, y ese curiosamente casi no lo tocan. Muy extraño que veamos acciones reales que pongan en entredicho a bancos, a financieras que están lavando dinero, que se están enriqueciendo además con ese lavado de dinero. Es muy raro que veamos que se investiga. Yo me gustaría ver a la DEA de pronto llegar con esa arrogancia y esa prepotencia a Suiza, ¿no? A investigar a alguno de los bancos donde se lava dinero, que se sabe que se lava dinero, que se ha lavado dinero históricamente y que se sigue lavando el dinero del crimen organizado en Suiza. Me gustaría verlos, pero no los ves. Los vas a ver aquí en México, creando estos enemigos terribles. Ahorita son los chapitos, ¿no? Es que es impresionante. Si le echas un ojo a este informe que hace de cómo actúa esta red del fentanilo, en serio, o sea, dices, bueno, estos muchachos, los hijos del Chapo Guzmán, son verdaderos monstruos, ¿no? Son unos seres, bueno, yo no me la creo, no me la creo, ¿no? Para nada. El tema de qué tanto la DEA se involucra en la generación de violencia que vemos en nuestro país, Manuel. ¿Qué tanto es ese juego? Porque a final de cuentas ellos defienden, por supuesto, sus intereses, pero no les interesa, por supuesto, lo que pasa en México con el mexicano y la mexicana de a pie, con esos niveles de violencia que se generan con una estrategia que ellos la dictaron. Es una estrategia que ellos dictaron, que les conviene por todo el tema del tráfico de armas y de la venta de armas, que se les ha señalado repetidas veces, y siempre que se les señala, mira, voltean para otro lado, ¿no? Pero además, si hay algo que le puede interesar muchísimo a Estados Unidos, es que en su patio trasero, por ejemplo, puedan declarar que existe un narcoterrorismo. Es una palabra gruesísima que justifica políticas públicas que implica una inversión en seguridad pública altísima, ¿no? Que implica que países como México o Colombia, si le compran este discurso, como en su momento, por ejemplo, se compró en Colombia, como aquí se compró durante toda la guerra de Calderón, este discurso de la guerra contra el narcotráfico y de la amenaza que implican estas organizaciones que son terroristas, aunque no han sido declaradas como tal, siempre está rondando esta idea. Hay un enorme negocio, porque tú, a partir de ahí, estos países como México, como Colombia, los países de Latinoamérica, dictan políticas públicas que implican una inversión altísima en seguridad pública, en compra de armas, de uniformes, de vehículos, etc. Casualmente, ¿quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los que están haciendo el negocio? Pero insisto, si tú tienes un clima de zozobra y de violencia, ¿quién es el que más está ganando con esta historia? Esa es la gran pregunta que no responde. ¿Por qué no solo Chapo Guzmán, de compañía? Chapo Guzmán está en la cárcel. Y los chapitos andan huidos. Esa es la realidad. Ellos no son los que más ganan. No estoy diciendo que no ganan, pero ellos no son los que más ganan. Hay gente que está ganando mucho más con esta historia de la violencia, de la desestabilidad
de las comunidades desplazadas, de los territorios donde la impunidad es absoluta, con las tierras de nadie. Alguien está ganando mucho dinero con estas políticas terribles. ¿Por qué compramos la idea de que el narcotráfico es un problema de seguridad pública cuando es un problema de salud pública? Y además es un problema de salud pública que tienen ellos. Nosotros tenemos otros problemas de salud pública, los tenemos. Y bien que mal, pues estamos tratando de combatirlos, pero ellos tienen un problema de salud pública en Estados Unidos que se llama adicción, y adicción a sustancias enormemente destructivas. Y ese problema de salud pública se creó en Estados Unidos a partir de los intereses de las farmacéuticas coludidos con los médicos que crearon verdaderos adictos, ¿no? A los opioides. Hay estudios que lo demuestran y que dicen, miren, o sea, de aquí salieron todos estos adictos que una vez que se les acabó el tratamiento, se pasaron al mercado negro para conseguir lo mismo que les daban legalmente mientras estaban enfermos, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública, realmente. Y el enfoque tendría que ser eso. Sin embargo, desde principios del siglo XX, insisto, Estados Unidos se ha empeñado en verlo como un problema de seguridad pública. Y esto a mí me parece altamente sospechoso porque los resultados son pésimos. Entonces, o son muy tontos, porque dices, bueno, tienes décadas, ¿no? Afrontando el problema como un problema de seguridad pública, sabes que el camino es la despenalización, la regulación, el control, la atención a las adicciones como un problema de salud pública, lo sabes porque lo sabes, y sin embargo te aferras en seguir invirtiendo muchísimo dinero en armas, en cuerpos policíacos, y obligas a los países latinoamericanos a adoptar, y además los calificas, ¿no? Que este año, ¿qué tantos narcotraficantes detuviste? Muchos. Oh, eres un gran aliado. Oh, no eres un gran aliado. Con eso te chantajeo, te amenazo, te someto. Definitivamente creo que hasta al gobierno de Estados Unidos no le interesa en absoluto el problema de la pandemia que tienen de adicciones, y estos 100,000 muertos al año no les interesa en absoluto, porque hay otros intereses mucho más poderosos que tienen que ver con el lavado de dinero y que tienen que ver con el negocio de la muerte, que deja mucho dinero en el negocio de la muerte. Oye, Manuel, este punto que tocas al final, y a Estados Unidos esta guerra contra el narco le ha servido como una guerra intervencionista. Ha permitido que se involucre en otras naciones, que incluso tumbe gobiernos, no solamente en América Latina, lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en Europa, incluso en la década de los 50, en la década de los 40, pero también ha atentado directamente contra su población civil. La guerra contra las drogas, la necropolítica que de ella emana, es el mejor ejemplo de un sistema como el neoliberalismo que ha caído ya en un pragmatismo brutal en donde todo ser humano es desechable. Sí, de hecho, está muy relacionado el tema de esta visión de la guerra contra las drogas con el neoliberalismo y con el capitalismo salvaje que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Con este capitalismo sin escrúpulos, sin un ápice de humanidad, ¿no? Está muy relacionado las formas en que nos presentan, porque es muy contradictorio todo esto, ¿no? Por un lado está satanizado la droga, ¿no? Partimos de un hecho que es totalmente moral. Además es una guerra que es totalmente moral, porque tú estás declarando la guerra a una sustancia, ¿no? Que tú puedes pensar que es nociva, pero otra gente piensa que no, y la puede consumir o no, igual que el alcohol, igual que el tabaco, ¿no? Al final son sustancias, todas están probadas que son nocivas, todas son nocivas. Entonces, es un tema de moralidad, de decir, bueno, estas sustancias nocivas no son legales y estas no. Desde esta estigmatización se crea un mercado negro que es la expresión más acabada del capitalismo. El capitalismo, digamos, reglas, ¿no? Hay una cierta intervención del Estado que regula de alguna manera ese capitalismo, y los actores que participan en ese capitalismo tienen que seguir las reglas, aunque tratan por todos los medios de evadirlas y de saltarlas, etcétera. Pero bueno, pero en el caso de los mercados negros, como puede ser el tráfico de personas, que por cierto a nadie le interesa, nadie le ha declarado la guerra a los traficantes de personas, que me parece mucho más grave,
el hecho de que se trafique personas a que se trafiquen sustancias. Sustancias que al final de cuentas, si le pones una etiqueta y las fabrica una farmacéutica, se llama medicina. Pero bueno, Claro. y curiosamente nadie le ha declarado la guerra a los cárteles del tráfico de personas, que son muchísimos y que salen desde África, atraviesan toda Latinoamérica hasta llegar a a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en fin, curiosamente hemos decidido que una sustancia como la marihuana, que alguien trafique con una sustancia como la marihuana es verdaderamente atentar contra Dios y contra todo. Y a partir de este planteamiento absurdo se crea un mercado negro en el que obviamente operan las reglas del capitalismo salvaje, del necrocapitalismo, donde, donde la competencia es literalmente eliminada, ¿no? Donde se vale este, absolutamente todas las tretas y todas las mañas, todas las formas de violencia y todas las formas de represión para conquistar los territorios que ese mercado y que esa demanda tiene, ¿no? Pero curiosamente van paralelos, yo insisto, esto va paralelo. O sea, este mercado negro que genera millones de dólares, ese dinero entra a el otro mercado, al legal, y lo fortifica, y lo impulsa, y le permite sostenerse, ¿no? Entonces, es como, el problema es que las fronteras cada vez están, ¿no? Si en algún tiempo había una cierta, no sé, una cierta ética y un cierto cuidado en decir, bueno, los empresarios de pronto igual se presentaban como personas de buena fe, que estaban preocupados por la sociedad en la que vivían, incluso impulsaban a través de fundaciones, etcétera, ¿no? Impulsaban y creaban imágenes bueno, somos los constructores de un proyecto de nación, etcétera. Cada vez esto se ha venido debilitando y las fronteras que hay entre esta economía y este sistema financiero y esta producción legal e ilegal cada vez son más frágiles y cada vez es más difícil distinguir quién está en dónde y quién está haciendo qué. Y esto que mencionas, por ejemplo, la colusión de las empresas extractivistas con el crimen organizado en toda Latinoamérica, especialmente en México, es la prueba clara de que estas fronteras se están desdibujando y que mientras el capital florezca y crezca y aumente para los dueños del capital, va a haber un mercado negro porque conviene que exista este mercado negro. Conviene que exista un mercado negro de lo que sea. Ahora se trata de las drogas, ¿no? Y Manuel Canellada, de verdad, y Manuel, un verdadero placer escucharte, platicar contigo aquí en nuestro canal, oye. No, el placer es todo mío, te agradezco muchísimo y cuando quieras seguimos platicando, dialogando, yo puestísimo. Muchas gracias.